Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Muy buenas noches, jueves jurídico con el licenciado Julián Carrillo Flores, que gratamente nos hace el favor de ayudarnos a entender esta complejidad desde el punto de vista jurídico, que para mí es muy importante. Yo le comenté al licenciado en este momento, porque ayer tuvimos un programa en vivo para Estados Unidos con la cadena de Tona.com, donde nos vieron en San Antonio, en Miami, en infinidad de partes, en Nuevo León, en Chihuahua, etcétera. Pero la pregunta que todos nos hacemos el día de hoy, y la persona más indicada para contestárnosla es el licenciado Julián Antonio Carrillo Flores. Licenciado, ¿pasó totalmente el plan B o el hecho de quitar la revocación de mandato hizo que no se saliera Morena con la suya? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Y usted lo acaba de mencionar hace un momento. Lo segundo, al no pasar la revocación de mandato, lo demás es como tomarse un café descafeinado. Simplemente. Así de fácil. De fácil. O sea, fue más show y pleito entre un Monreal contra Lili Téllez y fue más circo de los del Partido del Trabajo que realmente la modificación en sí. En 3 pasitos, explícanos, licenciado, ayúdanos a entender esa modificación que tiene la Constitución en materia electoral. ¿Qué se le agrega? ¿Qué se le quita? ¿Cómo queda? Sí, en este caso únicamente cuando se menciona de que es light, es porque hubo nada más un recorte, y en ese caso lo voy a leer, ya lo había enumerado, pero para que no se me pase en este orden. 1. Lo que Morena no pudo hacer en el Senado, en realidad, el día de hoy, y no hubo, y el cambio dentro, el cambio sustancial y primordial hubiera sido en el artículo 135, que es la revocación del mandato, ¿sí? Y que fuera Claudia Sheinbaum en las boletas. Ese era el meollo, el principal asunto jurídico y legal en materia constitucional que se maneja en materia jurídica constitucional. ¿Sí? Los juristas en materia constitucional, como servidor, que tenemos años en esto, no nos jactamos de saberlo todo, simplemente anotamos, al igual que muchos de ustedes. Por eso yo respeto la carrera judicial y estoy a favor de que pronto haya una revocación de la mal llamada elección del Poder Judicial. Bueno, en primer lugar, el cambiar la distribución de diputaciones plurinominales, primer punto, lo que no desaparecer, no pudo tampoco eso, desaparecer las 32 senadurías, porque quería desaparecerlas ahorita. El tercero, recortar 25% del financiamiento. No hubo recorte, porque entonces se iban a financiar, ¿de qué manera? No van a tener financiamiento legal, podría venir del legal. Y iba a decir, la palabra hace un poquito, pensé, tengo que moderarme porque en ocasiones me gana un poco el sentido, soy ser humano, el sentido republicano y sentido común,
como abogado en materia penal, también defensor, en materia civil. No es algo personal, pero en cuestión de algo que me compete como mexicano, como ciudadano, como hombre de familia, como ser humano, como hijo, como padre, como abuelo, como nieto, como todo lo que soy actualmente. Entonces, sí, le falló 4 meter la revocación de mandato el día de la elección, que esto no estaba previsto, y ese cambio hubiera ido directamente en el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y ahora ya, lo que pasó ligero, que es en realidad algo que es simple, fue el límite, el tope de 15 regidurías por municipio. Está bien, porque hay municipios que tienen hasta 21 a 25 regidurías y se las dan a amigos, a compadres, y de ahí todavía meten a familiares, ¿sí? Ahora, el límite de gasto estatal para congresos locales, aquí lo hacen no con la colmaña, lo hacen para evitar que la oposición, la mini oposición, pues lo que queda de la oposición en realidad, porque oposición realmente casi no hay, pero también los comprendo, bueno, y ahora diré por qué. Eliminar los seguros y bonos, dicen que viven en la medianía, que en la pobreza franciscana, falso. Todos tenemos conocimiento de que en Palacio Nacional se gasta alrededor de 6 millones de pesos en pagos, comida y alimentos. ¿Eso es austeridad republicana? Es pregunta, que conste. Ahora, además, elimina eso y el recorte el 15% al gasto del Senado. Sí, 15% porque es nada. Debe haber sido un recorte del 50% o 70%, porque tienen los presidentes de la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, un ejemplo, y no la traigo contra Adán Augusto. Ellos mismos, al ser primo delincuentes, porque tal vez sea su primera vez dentro de el narcoterrorismo, fue su primera y última vez. En este caso, Adán Augusto López Hernández manejó 2.500 millones de pesos a discreción. Tenía empleados y empleados que ganaban 100,000, 200,000 pesos y bastantes. Entonces, esto es llamadas partidas secretas. También el presidente. Y el salón de belleza, ¿qué más podemos explicar, licenciado? Exactamente. Y eso es ligero, ¿sí? Entonces, el plan, la señal más clara, aquí sí estamos hablando de que el proyecto que se estaba manejando en su momento, de que todo para ellos y transaccional, un promedio de 30 años de vida se manejaban ellos, aquí quedó totalmente fuera. Por eso le llamo light, ligero. Simplemente no pasó como quería la presidente y sigue en el banquillo de los acusados, ella, o en la guillotina, también le llamo, porque ya ve usted que ahorita las cabezas para Trump son un trofeo. Y disculpe, pero sin ser agresivo ni grosero, solamente comento. Ahí está la cabeza literal de la Ayatollah Khamenei. Lo digo con respeto. Sí, básicamente, licenciado. Literal. Por mucha razón. Ahora, política y jurídicamente hablando, mi apreciado licenciado, esta propuesta, este plan B, ¿ya no corre peligro de que vuelvan a someterlo o se tienen que esperar, si quieren, revocación de mandato hasta el 2028, que es cuando le tocaba? Ya lo dijo usted ahorita, se tienen que esperar, porque ahorita lo van a pasar a este pequeño cambio. Es un pequeño cambio que en realidad es una victoria pírrica, se le llama. Es decir, ¿Me repites la palabra, licenciado? Victoria pírrica. Pírrica. Y para yo, gente del pueblo, que déjame ponerlo en el diccionario de la Real Academia Española mientras tú lo explicas. Así es. Victoria pírrica significa es algo sin importancia y de que se soslaya, simplemente no tiene sentido, ¿sí? Entonces,
se le ha llamado así, le llamamos a veces sus abogados, generalmente, cuando alguien llega a ganarnos, decimos, nos dio palo. No es literal, es un ejemplo. En el lenguaje, en el argot, así se dice, y no se toma en doble sentido. Cuando nos llegan a ganar ligeramente, decimos, es una victoria pírrica. Es una simple batalla, mano a la guerra, que se gana. Entonces, en el argot jurídico hay frases que pueden tomarse de doble sentido, o a veces el hablar de una dama, de un caballero, entre abogados se toma, se puede tomar a doble sentido. Claro, es como si dijera yo, por ahí tengo devuélveme la copa, un ejemplo. Entre abogados eso quiere decir, devuelve el dinero que te di, y no sé hablar, y en el aspecto ya que tiene que ver de las trata de blancas, copas quiere decir trasiego de niñas. Entonces, hay que tener un amplio conocimiento y en ocasiones el hacer algunas bromas entre nosotros, abogados, hay personas que las entienden mal. En una ocasión recuerdo, no hace muchos años, sí, ya hace muchos, hace 20, a un 17 años, le dije, por favor, deja de ser pueril. No me digas así, por favor. Y fíjate lo que me dijiste. Pueril quiere decir infantil. Punto. Se acabó. Y también pueden anotarlo. Pueden buscarlo. Ahora, qué interesante, licenciado. Déjame y te interrumpo. El diccionario de la Real Academia Española dice que es un término, que bien sabes, que se acerca más a cosas de senaduría, o sea, senadores, y pasó en la Cámara de Senadores, y dice que esto es, pírrica es conseguido con mucho trabajo o por un margen muy pequeño, es un triunfo pírrico del Partido Conservador. Y luego otro concepto dice de poco valor o insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado. Recibieron una cantidad pírrica por su trabajo, o sea, pues sí, tuvieron que irse al plan B y ya estaban esperando irse hasta el plan Z, y bueno. Pero no iban a llegar. Lléganle como le hagan, ahorita se están sintiendo el peso, ahora sí, de el Estado que está, pero del Estado, del Estado real y de un presidente real de Estados Unidos que está combatiendo a la Agenda 2030, al Foro de Sao Paulo, hoy también llamado Foro de Puebla, que finalmente está en el banquillo de los acusados y van por la cabeza de el presidente de Venezuela, Francisco Gustavo Petro Urrego, sus apellidos y nombres. De Colombia. De Colombia. Es que cuando dije Urrego, se entiende. Sí, ya se llevaron al de Venezuela. El de Venezuela ya hasta se está volviendo loco. Dicen que grita todas las noches desde su celda. Grita tonterías y medias. Pero bueno, licenciado, gracias por las explicaciones técnicas. Aprendimos un nuevo término, pírrico, bastante rico, bastante interesante, y que en una sola palabra encierra todo lo que está pasando, y eso me encanta a mí, en el sentido de las raíces de las palabras, como para todo hay un término, y esa es la riqueza del español. Y jurídicamente hablando, pues esos libritos que tienes ahí en tu oficina han de explicar mucho más de eso. Ahora, licenciado, no existe, o sea, con esto debilitaron a Sheinbaum totalmente. Está totalmente terminada, acabada, por más de que trate de defender. Políticamente hablando, está derrotada, y en cualquier momento, pues sí, se espera su caída. Pero esto no lo digo yo, esto los analistas como voy a mencionarlo, estaba en la plataforma de X de Elon Musk, nos seguimos mutuamente, y caray, él menciona también esto, de que el plan de Estados Unidos, el programa que se tiene hacia México, pero principalmente contra las instancias terroristas, en este caso las TFO,
¿sí? Las organizaciones extranjeras terroristas, señaladas así por el presidente Donald Trump el año pasado, al inicio de su gobierno. Exactamente. Ahora, Lick, ya ves que estuvieron, han estado sin trabajar porque no les pagan los guardias en los aeropuertos que controlan al pasaje para que entren personas debidamente documentadas, que en los equipajes no lleven bombas o armas de fuego. Pues básicamente estos agentes dejaron de recibir sueldo porque acá en Estados Unidos cada presupuesto se pelean entre republicanos y demócratas, y pues hay una lucha política porque los demócratas piden que a los agentes de ICE se les quite la máscara en todos los operativos que hacen. Y pues hay un punto muy cierto que tienen los agentes de la ley, que dicen cómo vamos a ir a atrapar criminales destapados de la cara cuando toda la gente trae celulares. Esos videos se suben en el momento al internet con sistemas de face recognition, de reconocimiento facial, y cualquiera va a saber dónde vivimos, quiénes son nuestros hijos. O sea, no te creas, es una situación difícil. Y además, el presidente Trump está exigiendo que en ciertos estados se exija identificación con foto para poder votar, como en California. La gente puede votar con un recibo de la luz y no se sabe si son residentes legales o ciudadanos. Entonces es algo muy, muy riesgoso. Total, en lo que se ponen de acuerdo, usan los presupuestos. Ah, no, yo no te apruebo este presupuesto hasta que no me des eso que te acabo de decir. Y así están en una estira y afloja, y los aeropuertos tienen filas de gente interminables porque no hay muchos agentes para vigilar. Metieron agentes de ICE, pero pues no están familiarizados con el protocolo, con los aparatos que usan para encontrar armas, etcétera, etcétera. Esperemos que esta situación, que todos esperábamos el día de hoy, que mañana viernes la situación se resolviera, pero ya mañana es el último día en ambas cámaras, tanto en la de diputados como de senadores, en el Capitolio, para que esto se resolviera, y obviamente no se espera una solución porque mañana ya se van a sus vacaciones de primavera los congresistas. Pero Elon Musk acaba de declarar hace unos minutos: yo pago los sueldos pendientes de los agentes de TSA de que están en los aeropuertos, y aparte, de acuerdo al Pentágono, está sometiendo a la aprobación del Pentágono. Ya ves que él maneja sistemas de internet. Elon Musk te pone internet en media hora en cualquier estado, en cualquier país. Bueno, tiene un sistema de radares desde sus satélites que podría ahorrar sistemas de vigilancia en la frontera. Ya ves que ha habido muchos drones que han entrado por el aeropuerto del Paso y hasta paralizan el tráfico aéreo. Bueno, Elon Musk acaba de avisar al Pentágono que con su sistema de drones, él puede paralizar cualquier paso, con su sistema de satélites, puede paralizar cualquier paso de drones por la frontera. Cualquier artefacto de 5 pulgadas de grande, él lo puede detectar con un satélite y destruirlo el ejército con un sistema de rayo láser. O sea, en cuestión de segundos, Elon Musk les da las coordenadas. Hay un dron en un perímetro de 10 metros en tal área, y el ejército con su rayo láser, ¡boom!, lo destruye. Y así van a empezar a trabajar. Y si son personas, el rayo láser también, no sé si los mate, pero también les va a aventar una rociadita de rayo.
y pues si destruye bombas, el rayo láser, me imagino lo podrá hacer. También mata personas. Sí, lo que se ve en las guerras de las galaxias, recuerdo de los años 70. Ahora, dejando de lado, es real, eso que usted dice es real, totalmente real. Ya lo había leído, lo había investigado, y qué bueno que lo dice, que la próxima guerra sería satelital y con rayo láser más barato. Sí, así es, licenciado. Ahora, dejando esa alta tecnología, pues que como no somos astronautas, no nos competen muchas cosas. Así es. Y pasando al zafarrancho en el Senado, jurídicamente hablando, licenciado, ¿se te hace legal que los senadores sobrepasen el respeto de la curul, el respeto del pleno del Senado, para que se digan, se amenacen, se griten? A mí se me hace todo eso ya una cortina de humo en la que también quieren decirle al pueblo: mira, Alito Moreno ya le dio un puñetazo al fanfarrón de Noroña. Hoy Lili Telles se le para enfrente a Monreal, que le empieza a amenazar. Yo pienso que debería de haber ya una normativa que diga: ¿saben qué? Aquí no pueden venir con sus cuentos de amenazarse, de gritarse. Aquí vamos a legislar leyes y se acabó. Porque parecen niños de kindergarten o de una preparatoria. Sí, de hecho existe reglamento interno, pero ellos se basan en el fuero. Se habló de desaparecer la ley orgánica del Senado, de la Cámara de Diputados. Existe, la ley orgánica pero no existe. La aplican, licenciado. No se aplica. Es lo que mencioné, y he mencionado en más de una ocasión. Recuerdo desde muy jovencito que le decía a mi abuelo, don Antonio, el doctor Antonio Carrillo Flores: abuelito, ¿y por qué, si tenemos la mejor constitución de todo el mundo, por qué mucha gente vive en pobreza extrema? Me decía: hijo, te quiero mucho, pero eso es letra muerta. Entonces, pero ya como me gustaba leer y platicar, me entendí. Dije: entonces, está escrito para engañar a la gente. No, si se aplicara, sería la mejor constitución es la mejor constitución del mundo. Si se aplicara, sería México un país económicamente próspero, libre y soberano. Con eso me dijo todo, entendí. Y es cierto, existen leyes. Ahora, se basan en que tengo fuero, no puedes tocar. Pero si es un ciudadano de fuera, como lo hizo el innombrable Carroñero, ya con eso digo todo, con todo respeto, es que es un tipo que ha amenazado a personas, a personajes y a personas influyentes en el medio jurídico, en el medio político. Los ha amenazado. Es más, hizo que fueran hasta el Senado a pedirle disculpas, perdón, y él diciendo... Eso fue muy comentado. Sí, y esas sí fueron cortinas de humo porque no tenía caso, pero en su afán de poder, disculpe usted, pero aquí cabe la palabra corriente vulgar, que sería corriente y vulgar, y que en México es conocido comúnmente como naco. Sí. No es simplemente la verdad, ese señor no tiene un corte jurídico, un corte de personalidad de senador. Ese se nota que tan pronto pudo disfrutar del dinero, lo mostró en el mundo, se fue a vagar por el mundo. Y bueno, ya no quiero ni hablar de entonces, no quiero perder mi tiempo, pero la normatividad existe, y sí, pero no se cumple. Y bueno, vivimos en el México en el cual hace pocas horas y días el grupo de Conteo Ciudadano, existen grupos, no están separados, pero son células durmientes, así le voy a llamar, porque si entro en hablar de los nombres, mucha gente ya los conoce y muchos del público los conocen. Estos grupos están con La Cosa Naranjo, están con Lili Telles, están con la dama del buen decir, en este caso doña Beatriz Pajes Rebolledo, una gran dama, ¿sí? Que por cierto vi el día de hoy en
una parte que estaba hablando ella, haciendo mención que había sido una derrota para Sheinbaum. Y sí, estuve totalmente de acuerdo con ella, pero en eso va entrando de una manera tranquila una priista, creo que la esposa del gobernador de Nayarit o San Luis Potosí, no recuerdo el nombre, pero es de los Moreira, de apellido Bagiano. Bueno, esa señora llegó a ese puesto, sí, pero llegó por simple nepotismo. Es oposición, son oposición, sí, pero como siendo oposición no ponen el ejemplo, no trabajan con el pueblo, las bases, las personas. Conozco muchos priistas que siguen estando al pie del cañón, siguen trabajando y muchos de ellos han sido hechos a un lado y en su momento, y no es crítica de ahorita, es una crítica de hace tiempo. Alito Moreno está empezando, sí, pero también le he mandado a decir, si quieres reunirte con las personas adecuadas, ya han estado contigo, se han reunido, bueno, adelante, borrón y cuenta nueva, se puede, pero ya hacerlo. Entonces, si quieres hacer el caso bien, si no, el PRI es un dinosaurio que está a punto de extinguirse, o renovación o cambio, nada más. Y eso está bien a todos los demás partidos, porque esa es la finalidad de el actual gobierno, perpetuarse, pero no se va a perpetuar un gobierno que está lleno de latrocinios, lleno de despojo, y aparte de todo eso, lo principal y fundamental, que está gobernado y sometido por el narcotráfico, simplemente. Y el narcotráfico está siendo llamado ya a nivel mundial, no solamente por Estados Unidos, ya actualmente, hace unas horas, el presidente Milei en Argentina lo decretó como terrorista al cartel de Jalisco Nueva Generación. Imagínense, ya está cerrando filas el escudo de las Américas. Sí, y hay un libro que te lo voy a recomendar. Con gusto. De un gran analista argentino, precisamente. Y es un analista de CNN y es un gran escritor y he comprado sus libros. Y creo que estamos en la misma sintonía. Ya, ya también aquí tengo casi como dicen en la lengua Sí, lo traigo a flor de boca. También, sí, también estamos en la misma sintonía. Sí, empieza con O su apellido, pero se me fue en este momento. Y él, uno de sus libros, yo lo leí en los años 90 y él explicaba cómo llegaron los carteles mexicanos a establecer grandes empresas en Chile y en Argentina. Y la gente no se lo explicaba, solamente decían, esos mexicanos con tanto dinero invertían en ganadería, invertían en agricultura para cereales, pero nadie se percataba que ese dinero venía del narco mexicano. Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, ya ve, lo teníamos en la boca, en los labios. Lo traíamos, y ese libro me cautivó tanto que platiqué con una amiga que es productora de aquel programa que se llamaba Miami Vice, de detectives en Miami buscando drogas, y me dice, oye Frank, ¿estás seguro de que ya existen en los 90s? ¿Estás seguro de que ya existen los carteles lavando dinero en Chile y en Argentina? Ella estaba aprendiendo español, le presté el libro, creo que nunca me lo regresó porque dicen que es muy inteligente. No, como dice, es buen gesto el prestar un libro, pero pero si lo regresas es muy mala seña. Quiere decir que queda con el libro, sale más ganador. No sé cómo va es un dicho. Dice,
hecho que tiene varias acepciones, pero generalmente si presto un libro, también en México se maneja de esa manera. Hay una, por ejemplo, de ellas, prestarte un libro es perder un amigo, es como prestar dinero. Algo así, algo así. Pero también hay libros que el son libro de interesantes. Andrés Oppenheimer se lo lleva de calle, y en una reunión en CNN me acerqué a platicarle de ese libro, a preguntarle si pensaba seguir una secuencia de cómo ha crecido el narcotráfico de México para todo el mundo, y me dijo que es muy riesgoso, que el narcotráfico crece tan rápido que era más difícil para él seguirles el trace, seguirles ese crecimiento y arriesgar su vida, que mejor esperar a que se diversificara para poder contextualizarlo. Y sí lo maneja en sus opiniones en CNN. De hecho, la primera entrevista que Milei dio por escrito a la prensa fue con Andrés Oppenheimer, pues son paisanos. Y también la transmitió en CNN, y fue muy interesante porque los dos tipos son unos lobos de la política. Entonces realmente yo quedé maravillado con leer toda la situación del caso Oppenheimer, y la verdad que CNN tiene una maravilla al tener a Andrés Oppenheimer entre sus analistas, y hay varios mexicanos, hay muchos más, pero te menciono el tema porque tristemente, de acuerdo a la revista Variety Report de Los Ángeles, si se consolida este negocio en el que CBS Paramount compra la empresa Warner, desaparece CNN en todas sus modalidades. Pues sí, tiene sentido porque CBS Paramount ya tiene un canal de noticias desde hace 2 años llamado CBS News, y están las 24 horas transmitiendo tipo CNN desde todo el mundo, y una cobertura magistral. Entonces, si se cierra ya este negocio que ya va muy avanzado, pues básicamente va a quedar CNN en la postura en que a lo mejor lo pueda comprar alguien más, o tienda a desaparecer tristemente. A mí me duele porque lo vi nacer. Sí. Fui parte de las historias, fui parte de trabajar, y pues CNN en español fue un esfuerzo grandísimo, porque Ted Turner no quería invertirle al español, porque decía que representaba mucho gasto hacer una historia y luego pagar por traducirla, que cuesta carísimo acá en los Estados Unidos, por el hecho de cuidar mucho el lenguaje y los términos legales. Por eso yo aprecio mucho tu intervención, para no meternos en camisa de 11 varas cuando hacemos un comentario. Y Ted Turner se refería a eso. Ya tenemos un corresponsal en el otro lado del mundo, entonces tener que mandar otro. Pasó cuando la guerra en el Golfo Pérsico, la tormenta del desierto. Sí. Jorge Gestoso decía, que era el locutor principal de Telemundo CNN, decía: ¿cómo voy a ir a arriesgar mi vida si ya hay allá 10 corresponsales en inglés? Pero Ted Turner tenía un negocio con Telemundo. Telemundo le pagaba $300,000 a Ted Turner porque le produjera un noticiario diario desde la redacción de CNN. Y fue en la redacción de Headline News donde estaba un rinconcito donde se hacía el noticiero. Y Omar Merchant, presidente de Telemundo, le llama a Ted y le dice: oye, Ted, pues ¿cómo que estás pasando reportes traducidos de lo que hacen tus reporteros en inglés? Yo quiero un periodista en español en la tormenta del desierto.
y le dice Ted, oye, pero cuesta un dineral mandarlo. Los $300,000 que me pagas al año es lo que me cuesta tener un corresponsal en español con su productor, con su camarógrafo, con el satélite, cubriendo una semana. No va a ser negocio. Y le dice Omar Merchant, tenemos un contrato firmado, a mí no me importa, yo a ver cómo le haces, pero yo ya quiero en el próximo noticiero un corresponsal en la guerra cubriendo en español. Y Ted Turner tuvo que respetar, tuvo que mandar a Jorge Gestoso, un uruguayo muy querido, que pues si él se lanzara de senador en Uruguay, toda la gente votaría por él. Pero resulta que pasó pues de que no se, Ted Turner dijo, terminando el contrato, ya no lo renuevo, pero siguió haciendo el noticiero CNN en español y de allí nació CNN en español, porque antes se llamaba Telemundo CNN. Y Marlene Fernández, una cubana muy querida, era la productora principal y estaba de locutor principal Jorge Gestoso, estaba Cecilia Boloco, la que era esposa de Carlos Menem, y total, fue una historia interesantísima. Allí empezó el canal CNN en español y ahora para reducir costo, pues a mucha gente la movieron a Miami, a otros los mandaron a la Ciudad de México y cada día van bajando costos, porque hacer un noticiario es bien caro, mi querido licenciado. Pero regresando al tema de la política en México, pues hay personajes innombrables que tú los mencionaste, pero yo no siento a la oposición viva, galopante, luchando hombro a hombro por salvar la democracia de México. Sí, sale Ricardo Anaya, da una conferencia de prensa, sale la Lili Téllez gritando, pero eso no es legislar, licenciado. No. ¿Qué se espera dentro de lo que es lo que le llaman en inglés the constituency, la constitucionalidad del Senado, la constitucionalidad de la Cámara de Diputados, que ellos tienen el poder de representar al pueblo y decir, oiga, señora presidenta, ya párele a todos sus cuentos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, vamos a levantar un acta administrativa que obliga al partido Morena a dejar de manejarse como institución política. Ustedes son un partido y la presidenta es solamente una funcionaria pública. No tiene el derecho de hablar a nombre del partido y de decir que Morena, y luego pues vienen las reacciones de quien maneja la presidenta desde Palenque. O sea, sí, allí ya hay motivos suficientes, licenciado, y te lo pregunto a nivel legal, para poder levantarle un acta a Andrés Manuel López Obrador por violaciones a la normativa jurídica del Estado de Derecho mexicano y decirle, señor, usted ya se calla la boca y deja de estar interviniendo, pidiendo dinero para Cuba y estar manejando a la presidenta. Usted ya fue presidente, ya no puede estar en la escena. ¿Hay alguna norma que lo maneje de tal término? Como tal, no. Existen las leyes no escritas y sí han habido intentos de denuncias, y voy a poner el ejemplo de algo que recuerdo. No voy a decir su nombre porque es un político aún en funciones, y no por mí, sino porque la persona que me tuvo la confianza en mostrarme unos expedientes sobre pedofilia y cosas así, discúlpeme, pero ese tipo de personas dan asco, dan vergüenza. Total, se cambió del partido, fue gobernador de un estado muy grande, después de ahí se fue
como precandidato, anduvo como precandidato, ahorita ahí anda, se cambió a otro partido, pero bueno, aquí lo importante es de que él, en su momento, cuando le llegó el documento y fotos y todo, le llamó a otra persona, a su superior, le dijeron, cuidado y lo levantes. Pero para eso, él no hizo caso, dijo, bueno, pues yo ya voy de salida y yo no me meto. ¿Puedes mencionar el nombre, licenciado? Por ahorita no, pero queda pendiente, porque sí es riesgoso para esas personas, es riesgoso, y sobre todo que está ahorita está con Morena, y estado con Morena, y en ese lapso ocurrieron muchas muertes. Yo le dije, la persona que venga, déjaselo y ya ella sabrás. Me dijo, ¿quién es el nombre de la fiscal, la Ministerio Público? Tal persona. Déjaselo. No, lo levantó y fue despedida. Afortunadamente, en eso quedó, y a él le ordenaron guardar y archivar ese expediente. Él se quedó con copias, por eso le digo, no puedo decir el nombre, pero se quedó y ahí está el expediente guardado, enterrado en un lugar secreto que solo él sabe. ¿Por qué? Porque todo llega en su momento. En este país, todo llega en su momento, en su tiempo, como le mencioné el día de ayer, en Detona. Perdón si estoy haciendo anuncio, pero bueno, en el programa hermano, digamos, de Detona, donde es el invitado y también su servidor, ahí mencioné que cuando se habla de el peso y el poder del Estado, es una amenaza de muerte a un político o a un civil. Entonces, claro, ahorita, sin defender a los políticos, le dije, y vuelvo a repetirlo, en este caso, muchos de los políticos que ya estaban totalmente en contra de no aceptar ni lo más ligero del plan B, fueron y le sacaron sus expedientes. Usted recordará a Alito Moreno, sus expedientes con el programa del Jaguar por Laida Sansores. A Güero Velasco le sacaron lo de su esposa, lo de dinero. Al Partido del Trabajo le sacaron sus componendas con Carlos Salinas y todo, y Raúl Salinas de Gortari en su momento. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho, porque es una historia ni tan lejana, porque ya a nuestra edad decir hace muchos años, pues sí, hace muchos años, pero para nosotros ya es como si hubiera sido ayer o antier, porque está presente, sigue presente. Ahora, no le estoy sacando, no, pero sí, por respeto ahorita a esta persona que es fiscal, sigue trabajando en esa área, pero ya lo diré en su momento oportuno, cuando esa cabeza ruede y cuando caigan las cabezas, ya está a punto de caer, cayendo la cabeza principal, que es Andrés Manuel López Obrador, en este caso, la que es disculpe la expresión, no voy a decirla porque es mujer, pero en este caso, la presidente Claudia Sheinbaum simplemente no cumple con sus funciones, está debilitada, está acabada, nunca sabe, nunca conoce, se le pregunta... ¿No crees que toda esta situación de que le quitan la revocación de mandato la haga cambiar de parecer y diga, Washington, quítame un dolor de cabeza llamado Andrés Manuel López Obrador, ya mételo en una corte federal, ya estamos hasta la tuta la máquina con él y no me deja gobernar? Y entonces se lo llevan junto con los hijos y aplacan una gran parte corrupta del gobierno. ¿Y no crees tú que podría eso permitir a Claudia ya trabajar de una manera más abierta? Sí. Sí. Se le comparaba. Ya presidenta, licenciado. Exacto, ahora sí, presidenta, y se legitimaría, aun cuando muchos de nosotros que formamos parte de este pequeño grupo, y le digo pequeño porque todos somos un granito de arena dentro de una playa, simplemente en este caso del conteo ciudadano, y me doy cuenta que aquí con el granito de arena se hace una playita, se hace toda una costa. En este caso, ahí vamos poco a poco y lo vamos haciendo bien, con sensibilidad, con cautela, y lo principal, hay gente que está trabajando en el extranjero, cerca
de la Casa Blanca, y se le da las gracias al presidente Donald Trump, a Marco Rubio, a la secretaria de Justicia Pam Bondi, porque están trabajando, están realizando lo que en México no han permitido desde hace 7 años y más, pero digo 7 años cuando es totalmente el ingreso de México como un grupo delincuencial, disculpen ustedes, pero no México exactamente, el gobierno, el Estado dejó de gobernar para ser sometido y súbdito de el narcotráfico, hoy llamado terroristas. No, y convirtieron el Estado de Derecho mexicano en una fuente de protección a estos grupos terroristas llamados carteles de la droga. Sí. Y de aquí todos los narcopolíticos, por sobornos millonarios, han dejado de lado la justicia para protegerlos. Y México ya está cansado de esto, licenciado. Entonces, si Andrés Manuel es detenido por las autoridades, posiblemente Claudia retome la figura presidencial que nunca ha podido asumir. Así es. De hecho, en su momento se le llegó a comparar como en el gobierno de lo que le hicieron, lo que hizo Lázaro Cárdenas en su momento con Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y se llegó a pensar que lo iba a hacer, pero aquí le metió hasta por debajo de las enaguas, o sea, quiere decir... Pero en el gobierno del general Lázaro Cárdenas estaban abusando las compañías que concesionaban el Golfo de México, compañías inglesas. ¿En aquel tiempo, perdón, en aquel tiempo Golfo de México o el Golfo de América? Bueno, el Golfo de América. Los americanos le sugieren al mismo presidente Cárdenas que expropie la industria petrolera. Y el presidente Cárdenas pues les dijo, y está en algunos libros de historia, sí hago la expropiación, pero llévate una piedrita que tengo en el zapato, extraditado allá a Estados Unidos, y fue cuando mandaron a Plutarco Elías Calles. Y así pues el general Cárdenas solucionó 2 grandes problemas. Sí, y aquí se pensaba lo mismo, y no dudo ni tantito que dentro de todo lo que aparentemente se ve, porque honestamente hay situaciones que nos desconciertan de momento, pero aquí, ahorita en México, existen 2 personajes de alto nivel que están en contacto con el presidente Donald Trump directamente. ¿Quiénes son, licenciado? Ahí sí desconozco sus nombres, pero sí sé que son conocidos, pero están detrás, y son los con los que negocia todo lo que... Entonces, si estas dos personajes que en su momento se conocerán, y por lo menos estarán cerca de la presidenta el día que se dé ese golpe, y ese será un golpe de timón, como se le llamó en su momento presidente Fox. Voy a dar mi golpe de timón. No, el golpe de timón se lo dio su esposa cuando le dio sus brebajes, lo dejaron todo mal. Eso sí me consta, ya un día lo platiqué. Ya llegó mi pizza, Martita. Sí, pero fue cierto. En paz descanse Berta Betancourt, le dio su estate quieto y brebajes y todo, y se manejaba con el santería, no, es de Haití, el vudú, tan mencionado. Yo me hice un lado, dije que no, me hice un lado, y dejé a la doctora. Al poco tiempo se peleó ella con Marta Sagún y Vicente Fox, y todo lo que ella había hecho del vudú, de sus trabajos fuertes, se le revirtieron a ella, y sus millones de dólares en aquel tiempo, que eran cerca de 500 millones de dólares hace 23 años, no le sirvieron de nada. Entonces, aquí regresamos a lo mismo. La gente tiene su precio, sí, pero hacen cosas
negativas, y todo sabemos que cuando se hacen cosas negativas, se hacen cosas que tienen que, bueno, todo es como un boomerang, ¿sí? Y los que somos cristianos, en este caso católico, respetamos. Se les regresa, licenciado. Todo Sí, se les regresa a la gente. exactamente. No, de la maldad es más mala que la bondad por el hecho de que se les regresa a quienes la hacen. Y la bondad, como lo dice la Biblia, es como un beneficio de purificación que transmites hacia los demás. Tú haces el bien a alguien y esa persona purifica su mente en Cristo y él también va a hacer el bien para pagar el favor, y así se hacen las obras buenas. Pero yo no veo en Morena buenas intenciones, licenciado. No. Pero ya Morena se está desmoronando. ¿Mandé? Morena se está desmoronando. Y Morena, cuando se ha completamente desmoronado. Cuando se ha decretado como ente terrorista extranjero, van a caer. De hecho, ya van tras los dineros. Y en ese caso, la secretaria de Estado, que es del Bienestar, el nombre es Adriana Montiel, está ya en la lista como una de las que ha soltado dinero a diestra y siniestra a los siervos de la nación o los cuervos de la nación. Pero sí, todo va caminando. Pero estos dos personajes hasta ahorita lo guardan con secrecía, y qué bueno, porque algunos dicen que cuando lo saben más de un secreto deja de serlo cuando lo saben más de tres, pero hay secretos que son secretos de Estado, pero también con el tiempo se van sabiendo. Y un ejemplo, el día de ayer comentábamos en un programa con usted de que conocí a un general retirado del Estado Mayor Presidencial del 93 que estaba cerca de Colosio, y me dijo, ¿sabes quién fue el que mató a el beneficiario y el que mató a Colosio? Ernesto Zedillo. Y de ahí se desprenden más nombres. De esos nombres está Enrique Jackson, Ramírez, en paz descanse, puedo decir su nombre, está Jorge Chafino, en paz descanse, al cual conocí personalmente. No fue mi amigo, pero sí anduve con él. No fue mi amigo porque cuando somos amigos nos llevamos bien, pero su equipo de trabajo no me incluye o él no me invita. Alguien que invitó en la CNOP en su momento, en el año de 1998 que llegó la CNOP, era cuando estaba la transición hacia el supuesto cambio, hacia el primer engaño del siglo XXI, que fue con Vicente Fox, porque el segundo engaño del siglo XXI se realizó con Morena, y eso lo digo y lo asumo Antonio Carrillo Flores, su servidor, que lo dice. Segundo engaño del siglo en México para el mundo, en la democracia supuesta. Yo más bien diría que hay engaños todos los días, licenciado. Ya Sí, no se pero puede confiar en ningún solo político, en ningún funcionario. Está el gobierno perdido en la inmensidad, no de gobernar, sino de buscar poder y ver cómo tapan. No sé si te has dado cuenta que un problema eclipsa otro problema. Los hornos crematorios de allá de Jalisco, pues por más que trataron de tapar la historia, no pudieron, y vino otro problema llamado huachicol y tapó a ese problema, y el huachicol pues se habló mucho, pero ya vino el problema de la ley del plan B, de quitar la democracia, y bueno, ahorita andan viendo cómo tapan eso, y te aseguro que van a salir más crímenes, más fraudes, más engaños, y México no termina de respirar una democracia, una justicia, porque no existe, licenciado. Cierto. Sin embargo, recuerde usted que cuando más, por ahí hay un dicho, que cuando más oscura está la noche es que pronto va a amanecer, y México ya pasó por esa noche oscura. Se están viendo los primeros rayos de esperanza, de luz, ya se están viendo. Pues espero que sí, porque doloroso, pero todos son muchos los culpables, son muchos los corruptos, y a veces
como le dijo un funcionario al presidente Trump, mira, no te los traigas a los narcopolíticos, no van a caber en nuestras cárceles, mejor ponle una reja al país completo y ahí déjalos que se pudran. Es una realidad, licenciado. Sí. Y además también lo que en su momento le dije, ya dijo el presidente Donald Trump, que son declarados como combatientes o narcotraficantes. Y hay Narcoterroristas. narcoterroristas. Los narcotraficantes ahora son narcoterroristas y al ser terroristas ya van a ser considerados como combatientes, como soldados. ¿Y qué sucedió en Irán? Al líder supremo fue combatido, Atacarlos, acabarlos. acabados. Yo siento que si Claudia Sheinbaum no cambia su actitud y no entrega al narcopresidente, vamos a terminar igual que Irán. Lamentablemente sí. De hecho, el día de hoy taparon esa noticia, pero entraron unos militares, dijeron que por Nogales, no, ya están en territorio mexicano. Militares. Sí, habían anunciado que 35 elementos más de las Fuerzas Armadas norteamericanas ya estaban en suelo mexicano entrenando a los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas para dar seguridad eficaz durante el Mundial. Pero ya no creo, no, porque luego salen más cosas aquí y allá. Sí, pero aquí ya entraron, sí, pero no para entrenar, se entraron para realizar las operaciones encubiertas, porque no les tienen confianza. ¿Dónde ha escuchado ahorita hablar al general Trevilla? ¿Dónde ha escuchado hablar ahorita en estos momentos porque hubo un enfrentamiento, un choque, pero aquí fue un choque de trenes entre lo bueno y lo malo, porque no todos los extremos, creo que lo dijo un pensador un filósofo mexicano, si no mal recuerdo, Bernardo Reyes, que puntos extremos, si no fue, pero otra vez lo retomó, en el cual puntos extremos son negativos, es decir, todo lo bueno en el extremo es malo, lo malo. Entonces se busca un punto medio, y ese punto medio México ya rebasó los extremos totalmente. Entonces, al haber el choque entre fuerzas, choque de fuerzas entre quién contiene el poder y quién lo lleva, porque en ese caso, lo mencioné en una ocasión y lo reitero otra vez, hace muchos años con Berta Betancourt conocí a su mamá, nombre artístico María Sorté, y a su papá de García Harfuch, Omar García Harfuch, a Javier García Paniagua, y la doctora se lo cotorreaba. No voy a decir lo que decía porque estamos ante damas y todo, y caballeros y todo, pero hizo una broma fuerte, pesada, y yo pues no me reí, simplemente no de importancia. Después la doctora me dijo, ¿por qué tan serio? No, pues ya con lo que me acaba de decir de que me ofrecía, pues si tenía enemigos ahí un panteón, pues sabe ser particular por lo que dijo. Sí, así él trata sus asuntos. Yo me quedé, pues sí lo entendí, sí sé, pero no gracias, le dije a él. Entonces, eso fue en el 95, hace 31 años. Imagínese usted. Ahora, esta separación de García Harfuch y Ricardo Trevilla sigue, pero sí, lo malo es que está afectando enormemente al país. O sea, se cumplió aquella frase que Ricardo Trevilla le dijo a la presidenta, o él o yo. No se cumplió todavía. En una reunión privada de seguridad, Ricardo Trevilla le dijo a la presidenta, o lo quieres a él, refiriéndose a García Harfuch, o me quieres a mí, secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Te tienes que definir por uno. Y no se volvió a hablar más del asunto. De hecho, he entendido que en el combate para acabar con el Mencho y sus fuerzas, no fue avisado García Harfuch. No fue avisado, sin embargo, sí participó de alguna manera y sí participó, no fue avisado, pero la que no fue avisada totalmente en nada,
Él fue avisado el mero día, no sabía ni a qué iba, pero la presidente, Claudia Sheinbaum, no sabía nada de nada, pero ella lo hizo sabiamente también, qué bueno. Aquí ya hay acuerdos que no estamos viendo, pero hay que leer entre líneas el mensaje subliminal que va en cada palabra, en cada mirada, y usted lo sabe mucho más que yo como periodista, y sobre todo como periodista de asunto de policíaco, si mal no recuerdo. Claro que tiene la experiencia y conoce, que dice, con solo ver la posición del cadáver o del cuerpo o las balas. La rigidez cadavérica, el orificio de la bala, todo se sabe, nada más con ver la inclinación de las balas en los orificios, sabes dónde estaba parado el que disparó y a qué distancia. No. Sí. La materia forénsica de la investigación es muy vasta, o sea, es muy grande. Y todo tiene una razón y todo deja una huella. O sea, acá los policías americanos les llaman cold cases, casos fríos. Cuando se deja un caso así como el rancho este del Mencho, la cabaña, que no pusieron cinta para marcar la zona de investigación, dejaron ahí todo. Los periodistas fueron los que sacaron fotos, los casquillos percutidos y todo. Bueno, aunque no haya ido la autoridad y luego que le pedían que fuera y dijo no, la evidencia ya está contaminada. No es cierto. Lo que sucede es que el interés de las negociaciones con López y con Claudia de parte del Mencho fueron tan grandes que si se investiga caerían muchos, no solo de Morena, porque recuerda que Osorio Chong, Así es, secretario de Gobernación, y eso me lo dijo su jefe de seguridad. Sí. Osorio Chong fue el que se encargó de crear al Mencho y hacer toda la figura del Mencho para debilitar al Chapo Guzmán y sus hijos, que estaban creciendo demasiado, y al Mayo Zambada. O sea, todo esto venía desde hace tiempo, ¿no? Sí. Eso les digo, la única experta que yo veo en narcotráfico es Anabel Hernández. Totalmente. Saber bien de narcotráfico, lean a Anabel Hernández, no busquen a nadie más, los demás son unos idiotas que no saben nada. Y bueno, licenciado, se nos acabó el tiempo. Caray. No pasó el plan B como querían. No pasó. Pero vamos a ver qué otra sorpresa nos sacan para la próxima semana. Pues esperemos que las sorpresas sean como el plan B light para beneficio de México, y que sea un café bien fuerte servido con su tequilita, lo que llaman piquete, porque también hay que cuidarse. Pues, ¿qué va a haber, generales o a quién van a enfermar, licenciado? Pues todo eso puede suceder, nada está descartado, ¿sí? Ahora sí que su cafecito, antes de decir te voy a cafetear, era una amenaza de muerte, ¿no? O te van a cafetear, o es que en México, bueno, los mexicanos en general, y me cuento como mexicano, hay que conocer desde el lenguaje más. El español es muy rico en palabras, en dichos y todo, y a veces el mexicano. Con una palabra dices muchas cosas, como eso que acabas de decir, te voy a cafetear. Ay, caray, es muy fuerte. O me van a cafetear. A ver, ¿en qué sentido? Mexicanos sabemos que cafetear es matar y morir, o morir, punto. Pero en México, una palabra. Ahorita me recordé. También, cuando pasaban en la frontera, que son más de 3.500 kilómetros de México, Estados Unidos, cuando pasaban los mexicanos hacia Estados Unidos con su perrito, le decían free life, o sea, libre de pulgas. Y hablando rápido, free life, se entiende, firulais, y se queda firulais. Entonces, dicen, ¿por qué firulais? Pues tiene su historia, o el T por 8, borracho, sí, pero ahora,
había en los años 40 que vendían un té en 5 centavos y un té por 5 era con alcohol, era té por 8 y de ahí quedó té por 8. Disculpe, este es el lenguaje mexicano. Mira, cuántas cosas. Ahora entiendo por qué la empresa Interquest, que es la que entrena a los perros que rastrean drogas en la frontera, Sí. decidió buscar expertos en lenguajes para entrenar a los perritos con palabras que no pertenezcan a ningún idioma, o sea, que no sean en inglés, que no sean en español, que no sean en alemán, porque con el ruido de los camiones, pues era muy fácil distraer al animalito y ya no seguían rastreando. Por eso les avientan una pelota y van siguiendo la pelota. La pelota tiene droga, entonces ahí se motivan y ya van alrededor del camión y fácilmente encuentran la droga. Sí, son una multitud de cosas. Pero, licenciado, nos ha ganado el tiempo. Como siempre. Te agradezco tu gran participación. Entonces, México puede dormir tranquilo pensando que la democracia todavía existe. Claro que sí. Y eso Dios nos va a permitir verlo, porque somos ciudadanos de bien y estamos en nuestra trinchera cada uno de nosotros. Y le agradezco a usted por la invitación, le agradezco por este jueves jurídico y también de aprendizaje cultural. Gracias, licenciado. Gracias a toda la audiencia. Y pues nos vemos y nos escuchamos mañana con Beatriz Pajés. Perfecto. Gracias, licenciado. Un abrazote. Dios los bendiga a todos. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.